Dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lucas capítulo 15, en el verso 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Verso 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. El verso 3 dice: entonces Él les refirió esta parábola diciendo. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. En esta hora, oh Dios, aquí estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por el privilegio que nos das al estar, Señor mío, en tu santuario. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos que han hecho lo posible de estar, Señor, en este lugar para darte honra y gloria, para agradecer, Dios mío, todos los favores que tú nos das, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y hoy, Señor, no ha sido la excepción en este día. Gracias te doy por ello. Así te ruego, Padre, que usted, a través de su Santo Espíritu, en nuestras vidas, Señor, trae una palabra, oh Dios, de consuelo, una palabra de edificación, una palabra de exhortación para nuestras vidas, conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros, Dios mío. Te doy gracias, Señor. Aquí está mi vida, Padre amado. Tómala, Señor, conforme tú lo desees. Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando, Dios mío, en nuestras vidas. Todo aquello, Señor, que no te glorifica, que no te alaba en esta hora, Padre, te ruego, Señor, que también sea echado fuera, sean disipados los aires. Y, Señor, haya la libertad para poder oír tu palabra. Señor, en esta hora, en tus manos estamos. Y sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor, en este lugar. Gracias. Amén. Tome lugar, hermanos. Aleluya. El tema que yo voy a tocar esta noche, hermanos, se llama alegrando el corazón del Padre. Aleluya. Dígale a su hermano: hermanos, alegremos el corazón del Padre. Alabado sea el Señor. Alegrando el corazón del Padre es el tema, es la palabra que Dios trae para nosotros. La vida no es fácil en estos tiempos. No es fácil mantener el gozo, la paz, la alegría. No es fácil. Por todos los acontecimientos que pasan, por todas las cosas que vemos, por nuestra propia situación que nosotros tenemos, problemas, dificultades, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo o en cualquier parte donde estemos. Eso es parte de lo que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero es necesario que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Todas las cosas que en el mundo se mueven están bajo el control del Señor. Y es por ello de que nosotros, hermanos, somos diferentes. Aquellas personas que aún todavía no conocen la promesa del Señor. Somos afortunados porque un día más que otro el Señor puso la mirada en algún lugar del mundo en donde nosotros nos encontrábamos perdidos como una arena del mar. Pero ahí nos encontró el Señor. Ahí puso la mirada y de ahí nos llamó. Gloria a Dios por lo que hemos obedecido esa voz. Y estamos en este lugar, luchando, batallando ciertamente. Pero aún todavía hay quienes andan vagando. Aún hay todavía quienes no han tenido la oportunidad de poder encontrar el camino que nosotros en su momento lo encontramos. El evangelista, hermanos, nos escribe de una manera muy hermosa, de acuerdo a lo que él escuchó de su maestro. Él, siendo discípulo de su maestro, escribe las palabras en el verso 4 del capítulo 15. Dice: ¿qué hombres de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Hay una desesperación en este pastor. Narra que tiene 100 ovejas, pero también nos dice que hay una que se ha extraviado. Hay una que aún todavía no está en el camino, no está en el redil, no está segura. Anda por algún lugar y está a expensas a que sea lastimada, a que sea muerta, a que muera de hambre, a que muera de sed. No ha encontrado, no está en el lugar donde debería de estar. Es por ello de que el corazón de este pastor se aflige, porque hay una que le falta. Y si nosotros vemos, hermanos, en el verso 7, dice que cuando él la encuentra, dice, aleluya, dice, hay gozo en el cielo, dice, y se está refiriendo a una persona, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay uno que aún falta en este lugar. No es fácil salir a buscarla, porque los caminos por donde probablemente esté no son caminos muy seguros, no son caminos en los cuales nosotros estamos acostumbrados a transitar. Son caminos muy peligrosos, porque estamos expuestos a que también nosotros seamos lastimados. Pero cuando en el sentir, cuando en el corazón existe esa desesperación porque se extravió alguien, no medimos el peligro, sino vamos tras el objetivo. La siguiente parábola que nos habla el Señor, refiriéndose también a la misma, nos hace referencia, dice, de una mujer que tenía 10 monedas. ¿Y quién es aquella? Dice que perdiéndosele una, no la busca. Y cuando la encuentra, se regocija y le dice a todas las que están a su alrededor: he encontrado la moneda que se me había perdido. Porque esta mujer entonces, por una sola moneda, si tiene 9, ¿qué importa perder una? Pero para ella tiene un valor muy grande, porque para ella esa moneda representaba en aquellos tiempos el pago de su dote cuando ella se iba a casar. Si su matrimonio se rompía, esas 10 monedas era con las que ella tenía, hermanos, para poder vivir. Y es por ello que representaba algo muy importante, porque era parte de su vida. La buscaba con ahínco. Y nos sigue narrando la historia. Y encontramos otra, a partir del verso 11 del mismo capítulo, otra parábola que el Señor también nos deja. Y nos habla de un padre que tiene 2 hijos. Este padre dice que tiene un hijo mayor y su hijo menor, pero el hijo menor le dice: padre, yo quiero que me des la herencia que a mí me corresponde. Y este padre, ciertamente por el amor a sus hijos, él le da la herencia que le correspondería. Nos narra aquí el escritor que se va y se lo gasta. Pero llegó un momento en que él reacciona cuando ya no tiene nada de lo que aquel padre le había dado. Y cuando reacciona, hermano, se encuentra en una situación bastante complicada. Es una situación en la cual ya no tiene cómo regresar, ya no tiene que comer. Ya no se puede dar los gustos de seguir viviendo como en aquellos tiempos él tenía dinero.
de acuerdo a la herencia que su padre le había dado. Ahora ya no, pero reacciona y él decide en su corazón: voy a regresar a la casa de mi padre, voy a pedirle perdón y le voy a decir: no soy merecedor de que me llames una vez más hijo. Pero aún con todo esto, él regresa. Y su padre, que lo ve venir en el camino y que nunca había perdido las esperanzas, se regocijó tanto que mandó a hacer un gran banquete. Pero había un problema grande ahí en aquel lugar. Estaba su hermano mayor, y a su hermano mayor no le agradó mucho lo que el padre hizo. Y es por ello de que empieza a haber un conflicto grande en aquel hogar en ese momento. El padre se alegró porque su hijo menor había regresado, independientemente de las cosas que había hecho. A él no le interesaba eso. A él le interesaba que había regresado sano y salvo al lugar. Cuando el hermano mayor regresa, comienza a decirle al padre: yo que tanto me he matado en este lugar trabajándote, ni siquiera has matado un animalito para mí, y este que derrochó todo tu dinero le has matado al animal más gordo. Había en aquel muchacho un coraje, se estaba muy enojado. Eso es lo que ha pasado, hermanos, en los tiempos actuales en los cuales la iglesia se encuentra. El padre de aquellos jóvenes representa a nuestro Padre Celestial. El hermano mayor, de acuerdo a la parábola, representa al pueblo de Israel. Y el hermano menor representa al pueblo gentil. El gran problema que se da en el pueblo de Israel y en el pueblo gentil cuando Cristo viene, cuando Jesucristo empieza a predicar su palabra, es casualmente ese celo tan grande que hay, en que los judíos no pueden ver a los gentiles, y empieza a haber un conflicto grande entre las culturas, porque ellos se sienten invadidos en su espacio. Pero Cristo no ve eso. El Señor viene porque viene a cumplir un mandamiento, un mandato. Él viene porque, de acuerdo a lo que dice Lucas, hay una oveja que está perdida y Él viene al rescate de ella. El hermano menor está perdido y Él viene en el rescate de él. ¿A dónde está el hermano menor? El Señor quiere que venga sano y salvo, tal vez golpeado de la vida, tal vez venga un poco lastimado, pero aquí están las manos del Señor quien puede cobijarlos. Aquí está la mano del Señor quien puede ungir sus heridas con aceite, darles un alimento, ponerle una ropa decente, porque en el mundo lo perdió todo. Cuando Cristo comienza a predicar, hermanos, el Evangelio, inmediatamente aquellos maestros que conocían muy bien la ley, aquellos hombres que se paraban en las sinagogas y enseñaban la ley de Moisés, inmediatamente están en desacuerdo de que Cristo, cuando Él comienza a predicar, se junte con los publicanos y con los pecadores. Para ellos es una abominación. Para ellos, hermanos, es como comer carne de cerdo. Estaba prohibido para ellos eso. Pero ellos no habían entendido en realidad cuál era el propósito del Señor al llegar a esta tierra. El Señor no hace distinción de razas, no hace distinción de qué tipo de personas somos. Él solamente viene a buscar a aquella que está perdida. No le importa si usted es rico, si usted es pobre, no le interesa si es blanco, si es negro, a Él no le interesa eso. Él solamente quiere darle una esperanza de vida. No estaban de acuerdo aquellos hombres, aquellos maestros, no estaban de acuerdo y buscaban la forma de que
la ley castigara al maestro. Y podemos ver nosotros, a través de los evangelios, los diferentes problemas por los cuales el Señor Jesucristo pasó. Solamente por un grupo de personas religiosas, por un grupo de personas que creían estar bien, que creían estar haciendo las cosas bien. Pero delante de Dios no era así. Una de las cosas, hermanos, que podemos ver nosotros en el libro de Hechos es que se repite la misma historia. Cuando ya el Señor ha dejado los mandamientos y ha dejado la enseñanza a los discípulos, comienzan ellos a predicar la palabra de Dios, y ciertamente el Señor le dijo primero a los judíos, a los de Jerusalén, porque nunca ha dejado el Señor a su pueblo elegido, nunca lo ha dejado, nunca, hermanos. Pero también le dijo, pero vayan, dice, a los alrededores, a lo último de la tierra, también allá vayan y prediquen la palabra. Ellos se habían acostumbrado a estar en aquel lugar, a no salir de Jerusalén, porque para ellos era el lugar en donde el Señor les había dicho. Se les había olvidado que había que atravesar las fronteras de los alrededores de Siria, de Egipto, de Roma, para poder llevar el evangelio. Y Dios levanta un hombre, lo conocemos, llamado Saulo de Tarso, un hombre que había perseguido por muchos años a los primeros cristianos. Pero el Señor lo levanta con un propósito, porque para los judíos, para los discípulos, no era fácil predicarles la palabra. No era fácil llevar el evangelio para los gentiles. Pero el Señor levanta en su misericordia a este hombre, y Dios hace cosas grandes con Saulo. La Escritura nos narra que el Señor se le apareció a él camino, dice, a Damasco, y le da unas recomendaciones. Más adelante nos sigue narrando la historia, de acuerdo al mismo evangelista Lucas, nos sigue narrando cómo Saulo se cambia el nombre y ahora se pone Pablo, porque él quiere servir a su Señor. A él ya no le importa lo que él había aprendido a los pies de aquel hombre llamado Gamaliel. A él ya no le importa tanto eso, hermanos, sino ahora él quiere cumplir la nueva etapa por la cual el Señor lo ha llamado. Y vemos nosotros que cuando Pablo comienza a predicar el evangelio, los primeros que se levantaron no fueron tampoco las gentes de fuera. Los primeros que se levantaron en contra fueron los mismos de su casa, fueron los mismos judíos. Estaban en contra de que se le predicara a los gentiles. No había nada que los convenciera. Sin embargo, el apóstol Pablo, fuera de todos los preceptos, fuera de todo comentario, hermanos, él dirige la mirada hacia donde el Señor lo había llamado. Es apedreado. Los mismos judíos que habían escuchado al Señor buscan para matarle. Cuando él inicia el ministerio y logra, en el primer viaje que hace, algo espectacular, el poder de Dios manifestándose en las vidas a través de la palabra de salvación, él regresa creyendo que lo van a recibir con felicitaciones, y no es así. Desafortunadamente vemos nosotros que en el primer concilio que se hace, lo primero que hacen es: ¿quién te mandó a llevar el evangelio a aquellas gentes?
Es abominación para nosotros que ustedes vayan. Comienza un gran problema en aquella iglesia. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? ¿Para qué el Señor nos ha llamado? ¿Para qué el Señor nos ha puesto en este lugar? ¿Cuál es el propósito del Señor para el cual ha dado la vida, ha derramado la sangre en la cruz del Calvario, siendo vituperado, siendo apedreado, siendo golpeado, siendo llevado a una cruz? ¿Cuál fue el propósito en realidad? Si Él había venido entonces para los judíos, ¿por qué entonces se arriesgó a juntarse con publicanos y pecadores? ¿Por qué entonces visitó y habló con aquella mujer samaritana cuando eran enemigos por culturas, por tradiciones? ¿Qué dice Miqueas capítulo 6, verso 8, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra: oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Y nos dice aquí, solamente dice hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. La situación que estamos viendo nosotros en nuestros tiempos y en aquellos tiempos es que se ha perdido por completo, hermanos, esta práctica moral. En aquellos tiempos el profeta amonestaba al pueblo porque habían dejado de practicar esto. Habían dejado por un lado esta situación. Ellos, hermanos, estaban más metidos en sus tradiciones, en sus costumbres, pero no les interesaba en realidad la situación que los demás estuvieran pasando. Y es por ello que viene la recomendación a través del profeta, que se retome una vez más esta práctica moral, porque es parte de lo que hace que el corazón del Padre se regocije, se alegre cuando nosotros hacemos esto. Queremos alegrar el corazón del Padre, pues entonces tenemos que hacer esto. No es fácil, sinceramente. Es un poco complicado porque nuestra manera de vivir muchas veces no lo permite. Porque a veces creemos que la oveja perdida es el hermano que dejó de llegar a la iglesia. Creemos a veces que la oveja perdida es el hermano que por alguna situación y que no le gustó, se molestó y ya no viene. ¿Será que el Señor se refería a eso? Cuando Él habla, ¿y quién es aquel pastor que va a dejar aquella oveja que se pierda? Yo creo que no se refería a eso. Cuando el Señor está hablando, hermanos, de que es importante que retomemos la justicia, la misericordia y caminar humildemente con Dios, se está refiriendo de acuerdo a lo que dice la parábola del hijo pródigo, de ver por aquel que en realidad no tiene para poder, hermanos, darnos a nosotros de acuerdo al favor que le hagamos. Es aquel que para la sociedad está perdido y no hay nada en el cual él pueda salir adelante. Busca los medios, pero es más fuerte el yugo que está en él. Nosotros, como testigos de Dios, como testigos del Señor, como discípulos del Señor, tenemos que seguir los pasos del Maestro.
Las pisadas del maestro tenemos que ir nosotros, hermanos, cubriéndolas. Y las características que vemos en la Escritura eran esas. Él en ningún momento vino por aquel que no tenía necesidad. Él dice que Él vino por aquel que estaba enfermo, por el necesitado, por aquel que no tenía opciones. Por ese fue que vino el Señor. Y dentro de esos estábamos todos nosotros. Cada uno de nosotros estamos en algún lugar del mundo. Y no le importó a Él arriesgar su vida, arriesgar su integridad. No le importó a los discípulos que fueran apedreados cuando ellos entendieron el llamado de Dios. No les importó. Comenzaron a predicar la palabra de Dios. Probablemente la situación se tuvo que poner un poco complicada para ellos, porque para esos tiempos vino una persecución grande, pero era para poder sacarlos de la comodidad donde estaban. Y de esa manera huir a los lugares y atravesar las fronteras, y que allá donde van huyendo van predicando el Evangelio. Le van llevando el Evangelio a los gentiles, porque estaban bien cómodos ya en Jerusalén. No les importaba lo demás. ¿Cuántas veces el Señor, a veces, hermanos, tiene que hacer algunas formas para que nosotros podamos entender y llevar el Evangelio? A veces tenemos que caer en un hospital y al que está al lado le tenemos que predicar la palabra y decirle: Cristo tiene la solución, Cristo puede sanarte, Cristo tiene el poder para poder hacer el milagro en tu vida. Tenemos que caer en una celda de la cárcel para poder ahí predicarle la palabra a aquellos, porque no es fácil salir de las cuatro paredes y poder ir y llevarles el Evangelio. Nos gozamos aquí en este lugar y es hermoso sentir la presencia de Dios. Es muy bonito. Derramamos lágrimas, pero la pregunta es: ¿estamos alegrando el corazón del Señor? ¿Estamos haciendo conforme a la palabra nos está mandando a hacer? El llamado que el Señor nos hace como iglesia es que extendamos lo que el Señor nos ha dado a nosotros. La justicia, la misericordia, hermanos, la humildad que se ha perdido tanto. Es lo que el Señor quiere que nosotros una vez más retomemos. Probablemente la palabra suene muy fuerte, suene muy golpeada, pero no tengo otra forma de poder explicarla. No tengo otra forma de poder decírselos. Es la forma en como el Señor la ha puesto en mi corazón. Cuando Isaías habla, hermanos, en el capítulo 58, nos relata igual una forma de vida. Y podemos ver nosotros cómo a través de lo que el profeta habla, presenta el mismo problema que está presentando el profeta Miqueas en el pueblo de Israel. Nos habla bien claro acerca de cómo es en realidad ese ayuno, ese sacrificio que debemos hacer. Y el Señor está viendo en el corazón del pueblo de que solamente lo que hay es injusticia, de que no hay, hermanos, misericordia hacia su hermano. Su hermano menor necesita de su ayuda y no la hay. Fuera de ayudarlo es golpeado, fuera de ayudarlo es desechado. Y el Señor una vez más nos habla a través de su palabra y nos dice a partir del verso 6: no es más bien el ayuno que yo escogí, dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿Cómo podremos nosotros hacer esto? Si nosotros estamos en este lugar, Dios, hermanos, el Señor
nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a guiar, es el que nos va a dirigir, es el que nos va a llevar hacia donde está la necesidad. Nosotros solamente vamos a ser herramientas en manos de Dios. Nosotros solamente debemos oír la palabra de Dios, ser sensibles al llamado de Dios. El verso 7 dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Son palabras fuertes que habla el profeta, pero esta era la realidad, esta era la verdad que estaba pasando. Estaba rompiendo el corazón de Dios. El corazón del Señor estaba siendo lastimado por la actitud de su pueblo, cuando Él los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Y fuera de que en agradecimiento hicieran las cosas como el Señor les había mandado, hacían lo contrario. Hay una promesa grande para cuando nosotros logramos entender el propósito de Dios y estamos haciendo las cosas como el Señor nos ha mandado. No es fácil, se lo repito. Es un poco complicado porque en estos tiempos la delincuencia se ha aumentado a gran manera. Extorsionadores, personas que a continuo buscan hacer el mal. Pero ¿será que en aquellos tiempos no pasaba lo mismo? ¿Será que en los tiempos del Señor no pasaría lo mismo? ¿O eran otros tiempos que vivían? A veces hay que ser golpeados. A veces, hermanos, aún hay que dar la vida por aquel que nos ha rescatado de ese fango, de aquel lugar en donde estábamos. Hay hombres que no les ha interesado predicar la palabra de Dios. Hay hombres que aún en las calles, sintiendo las piedras, ahí están predicándoles la palabra de Dios, hasta el último momento diciéndoles: Cristo les ama. En la tarde que yo iba camino hacia mi casa, ahí vi a una persona en la esquina del sindicato de taxis, en el camellón, con una bocinita, predicando al aire libre. Autos van, autos vienen, y la gente a lo mejor dirá: este sí está bien loco, no tiene qué hacer. Pero él está cumpliendo el llamado de su Señor. Él ha sabido en realidad para qué el Señor lo ha rescatado de donde estaba. Nosotros a veces no nos atrevemos a hacerlo, porque nos da pena, nos da vergüenza. ¿Qué nos van a decir? Pero, hermanos, contrario a todas las cosas que vengan en contra de nosotros, hay una bienaventuranza para cada uno de nosotros. No estamos echando en saco roto nada de lo que hagamos para el Señor. Cualquier cosa que usted y yo haga para el Señor, hermanos, usted está amontonando los tesoros ahí en el cielo. Probablemente aquí no tenga usted una manera de vivir hermosa, no tenga lujos, probablemente no tenga un auto, pero lo más importante que tiene es la justicia. Lo más importante que usted tiene es la misericordia, es la humildad, que la cual el Señor no quiere que se aparte del corazón de nosotros. Hay una recompensa grande para que nosotros cumplamos la palabra del Señor. Y dice Isaías 58:8, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre,
y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua, y cuyas aguas nunca faltan. Esta es una promesa que el Señor ha dejado para sus pueblos. Para cada quien, hermanos, que acepte el reto de poder cumplir con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Es ir y hacer discípulos. Es ir por la oveja perdida. Es buscar la moneda que se ha perdido. Es recibir al hermano menor que aunque se gastó todo, aunque ha hecho cosas y que no ha sido grato, es recibirlos con los brazos abiertos. ¿Por qué poner ese escudo de religiosidad entre nuestro hermano menor que viene buscando un lugar para poder cobijarse, unas manos que lo puedan ayudar? ¿Por qué poner ese escudo que en aquellos tiempos estos hombres, a falta del conocimiento y por su ignorancia, muchas veces lo hicieron? Yo le voy a pedir a mi hermano que me ponga por favor ahí un audio. Es una revelación que el Señor le dio a una mujer, y es acerca casualmente de quién es la oveja perdida. ¿A quién es que tenemos que ir a buscar? ¿A quién es que no debemos cerrarle la puerta cuando venga y que diga: Padre, reconozco que he pecado, aunque no soy digno de que me llames tu hijo, recíbeme una vez más? Póngale, hermano, por favor. Mi nombre es Aurea Pérez. Quiero dar un testimonio de una revelación que el Señor me mostró hace un tiempito atrás, pero siento de parte del Señor que este es el momento de que yo hable y diga lo que el Señor me reveló, porque el Señor me llevó en el Espíritu al cielo y me dio una revelación y me dio un mensaje para que se lo envíe a su pueblo. Y esto empieza de esta manera. Y ahí veo ángeles con la trompeta ya en las manos y un reloj enorme, como que ya la hora estaba por sonar y la trompeta ya estaba por sonar de la venida de Cristo. Y yo seguí insistiéndole: Señor, por favor, déjame aquí contigo, yo no quiero volver. Y Él me dice: mi sierva, tienes que volver, todavía no se ha llegado tu hora. Tienes que volver y tienes que amonestar y decirle lo que tú has visto acá arriba. Ahí el Señor me lleva a otro lugar, me lleva a una iglesia y me muestra ahí los hermanos. Me muestra ahí que había como, en la misma iglesia había como un hospital donde atendían a los enfermos. Y yo veía las ambulancias que llegaban con un montón de gente enferma, los llevaban a esos cuartitos, los trataban de sanar, de curar. Y yo le decía: Señor, pero ¿de qué herida lo estás curando? Si no tienen heridas, yo no veo sangre. Y Él me dice: son las heridas que tú no puedes ver, porque son las heridas del alma, son las heridas del corazón. ¿Y tú sabes quién son esas personas? Yo le dije: no sé quién son. Y me dijo: son los mismos que ustedes desprecian. Son los alcohólicos, son las prostitutas, son los drogadictos, son los que andan en las calles que no tienen hogar. Eso que ustedes le pasan por el lado y ni siquiera los miran, no le dan la mano. Esos son los que yo voy a salvar y los voy a limpiar. Y esos son los que van a predicar mi palabra. Y a través de ellos voy a avergonzar a muchos sabios. Y luego de ahí me enseña la iglesia y veo la iglesia que está alabando a Dios, alabando a Dios. Y seguían llegando las ambulancias y seguían trayendo gente enferma. Y Él me seguía diciendo: dile que si no se arrepienten y si no me buscan, se van a quedar aquí en la tierra, donde entonces va a ser el crujir de dientes. Entonces sí que van a llorar porque van a irse al infierno si no se arrepienten. Vuelve el Señor, me lleva en el Espíritu a mi casa, me lleva a mi cuarto, y cuando yo despierto, eran las 7 de la mañana. Dios, en su misericordia, nos habla a través de diferentes formas.
¿cómo podremos alegrar el corazón del Señor? ¿Cómo podemos nosotros, que estamos en un lugar seguro, que ya hemos logrado vivir una vida más decente, cómo podemos nosotros, hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo, como las manos del Señor Jesucristo, impedir que este tipo de personas reciban la oportunidad también, como también nosotros la recibimos en un momento? Probablemente a veces, cuando se nos acerca un tipo de esta persona, por su aspecto físico, por su forma de vestir, probablemente para nosotros no sea grato por el olor que despide. Pero ellos tienen un problema. Hay un problema en su corazón muy fuerte. Hay una necesidad muy fuerte. Mi hermano, hermanos, mi hermano en carne, él estuvo en uno de estos escuadrones. Se le llaman escuadrones de la muerte. A él no le importaba su familia. Él solamente quería irse con sus amigos y pasaba meses y no aparecía. Allá se dormía en los montes con sus amigos. Salían a pescar y todo lo que ganaban era para seguir ingiriendo alcohol. Hasta que un día el Señor tuvo la oportunidad de enviarle a través de un siervo, a través de otro pastor, llevarle la palabra a donde él estaba. Dios tenía un propósito con la vida de él. El Señor lo sacó de ese lugar y ahorita lo tiene de pastor en la ciudad de Ciudad del Carmen. El Señor está sacando, hermanos, de esos lugares, porque la palabra lo dice, que de lo menospreciado, de lo más vil, para lo que la sociedad en realidad ya no tiene valor, de ahí, dice el Señor, está sacando para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que a través de una teología, a través de una religiosidad, ha impedido que la palabra, que el evangelio se ha llevado hasta esos lugares. Estas gentes que no tienen nada que perder, pero sí mucho que ganar. De ahí el Señor está rescatando para estos últimos tiempos y predicar la palabra. En ellos no hay pena, no hay vergüenza, porque el lugar donde ellos se encontraban, hermanos, es más peor. No hay un lugar en el cual el ser humano pueda tocar fondo tan feo como ese. Tenemos que alegrar el corazón del Señor. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros representamos a las 99 y estamos seguros aquí en este lugar. Pero alguien tiene que salir y exponer su vida en la calle. Alguien tiene que salir y llevar la palabra hacia donde están aquellas personas. No nos debe de dar asco recibirlos, estrechar su mano. No debemos tener temor de cuando se nos acercan. No nos van a hacer nada. Ellos andan pidiendo un apoyo, una ayuda, porque tienen hambre, porque no tienen dónde dormir, porque no tienen nada que vestir. Es lo que andan buscando. Andan buscando una palabra de aliento, una palabra de esperanza que nosotros, hermanos, podamos dársela. Yo no sé cuántas veces el Señor nos ha enviado a una persona y ha tocado a nuestra puerta, a nuestro hogar, y nos ha pedido algo de alimento, pero por su aspecto hemos negado ese bocado. Yo no sé cuántas veces nos ha pasado que cuando vamos en la calle alguien nos extienda la mano y nos pida una moneda, a lo mejor para comer. A mí no me interesa en realidad si la quiere para comer o no. A mí no me interesa. Si me la pide para comer, debo de dársela para eso. Si él lo ocupa para otras cosas, yo ya cumplí con lo que el Señor a mí me manda, independientemente para lo que lo use. Yo debo de hacer la voluntad del Señor. En aquel día, hermanos,
En aquel día el Señor nos pedirá cuenta como la iglesia que somos, como las manos que somos del Señor, como los pies que somos del Señor. Un día aceptamos el reto de venir delante de Dios. Y estamos en este lugar porque casualmente estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alegremos entonces el corazón de nuestro Señor. El Señor se alegra de acuerdo a lo que dice la parábola, que cuando un pecador se arrepiente, dicen los ángeles, se regocijan en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuánto más, hermanos, si logramos ganar varios para Cristo? Y si Dios tiene un propósito con esa persona, si Dios lo quiere levantar como predicador, como evangelista, como pastor, yo no sé. Tenemos que hacer algo. Dice el evangelista, dice Mateo, hermanos, aleluya, y en el capítulo 25, en el verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y empieza a decir el Señor: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. El verso 36 dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y dice el rey: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿De quién está hablando la parábola del hijo pródigo, hermanos? Está hablando del hermano más pequeño. Está hablando de aquel que para los judíos no tenía importancia y que se negaban ellos rotundamente a que la palabra se les fuera entregada, a que ellos recibieran también la salvación. Una vez más el Señor nos habla a través de esta palabra. Y si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que a los que están del lado izquierdo lo mismo le refiere, pero al final ellos preguntarán: Señor, ¿y cuándo te vimos nosotros así? Y el Señor una vez más le dirá: en verdad, cuando me vistes hambriento y no me distes de comer, a mí me lo hiciste. Cuando vistes a uno de mis pequeños desnudo y no lo cubriste, a mí me lo hiciste. ¿Cuántas veces el Señor, hermanos, ha enviado a una persona para ver en realidad qué corazón tenemos, si en realidad somos o no lo somos? Alabado sea el Señor. Yo sé que esta palabra es fuerte, pero yo le repito, no puedo disfrazarla. No puedo decirla de otra forma, no hay otra forma para poder explicársela. El Señor duramente confrontaba a aquellos hombres que siempre buscaban un pretexto para que Él no siguiera avanzando, llevando la palabra a los necesitados, sanando al paralítico, para sanar a aquel hombre que había perdido la vista, devolverle la vida a una persona que la ha perdido. Hoy es tiempo, iglesia de Dios, hoy es tiempo, aleluya, de que alegremos el corazón del Señor. Yo no sé cuánto de lo que estamos en este lugar podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero alegrar tu corazón. ¿Puede levantar su mano? Señor, yo quiero alegrar tu corazón. Quiero que cambies mi manera de pensar. Póngase de pie, hermano, por favor.
¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa de Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello
aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Pedile a Dios, transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Poderoso es Dios para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Resucita.